porque aquí nace, es en la salvación que nace la membresía. ¿Cuál es el propósito de este curso? El propósito de este curso de membresía es capacitar a las personas para ser miembros de la iglesia. Y la única manera, hermanos, de ser miembros es siendo salvos. ¿Cuál es la única manera de ser miembros genuinos de la iglesia, hermanos? Siendo salvos. Y eso solamente Dios lo puede producir. La salvación no es algo que nosotros podemos darla como iglesia. Solo Dios la puede producir. ¿Qué tema vamos a estar viendo? Bueno, hoy vamos a ver la salvación. Si el Señor no ha venido, el próximo domingo y los próximos domingos vamos a estar viendo el segundo tema, es ¿qué es la iglesia y por qué un cristiano debe unirse a ella? No solo debe de asistir, sino debe de unirse a ella. El tercer tema que vamos a estar compartiendo es ¿qué dice nuestro pacto de iglesia como iglesia local? ¿Qué dice nuestro pacto de iglesia? El tema número 4, que va a estarlo compartiendo mi hermano Orlando, y el 5, los distintivos de nuestra iglesia o en qué creemos. ¿En qué creemos como iglesia? Usted que asiste acá debe de saber en qué creemos nosotros como iglesia. Ahí va a estar saliendo. Y el último tema que vamos a estar viendo es acerca de las ofrendas y la disciplina en nuestra iglesia. Porque sí hay disciplina para los miembros de la iglesia. ¿Cómo funcionamos nosotros acerca de las ofrendas y la disciplina de la iglesia? Ahora, ya dije cuál es el propósito de todos los cursos de membresía, pero ahora voy a explicar cuál es el propósito de esta clase o de esta charla que estamos viendo hoy. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? La salvación. ¿Cómo se llama, hermano, de allá afuera? La salvación. ¿Cuál es el propósito de esta primera clase o esta primera charla de membresía? Es resumir la enseñanza bíblica acerca de cómo puede el hombre llegar a ser salvo. De eso vamos a estar tratando. Un resumen de la enseñanza bíblica de cómo un hombre puede llegar a ser salvo. Si a usted le preguntara a alguien ahí a quemarropa, ¿cómo puedo yo ser salvo? ¿Qué le diría a usted? Así que yo quiero presentar en qué me voy a estar basando hoy en mi bosquejo. Hoy. Yo voy a estar hablando de la declaración del problema. ¿Cuál es el problema del hombre? Si yo le pregunto a usted que está allá afuera o aquí adentro, ¿cuál es el problema del hombre? Usted me dirá, el pecado. Fíjese que no. El problema del hombre es que Dios es justo. ¿Cuál es el problema del hombre? Es que Dios es justo. Y sí, el pecado es un problema. Pero el problema principal del hombre, vamos a estarlo viendo, que Dios es justo. Que Dios no va a dejar pasar por alto injusticias. Y vamos a estar viendo en este mensaje la solución que Dios da para salvar al hombre. La solución que Dios da para salvar al hombre. Vamos a estar viendo que también el problema del pecado y que el hombre no puede salvarse a sí mismo, pero la solución que Dios da para salvar al hombre, ¿qué salida Dios da bíblicamente? También vamos a estar viendo
lo que Dios manda, las respuestas que Dios manda al hombre, no la que Dios sugiere. Dios no es un caballero que sugiere, no, Él manda al hombre. Yo ruego a las personas que se reconcilien, pero Dios manda a las personas a que den una respuesta. ¿Y cuáles son esas respuestas? Luego vamos a exponer, hermanos, el efecto inevitable en la vida de la persona que responde apropiadamente al Señor. ¿Qué efectos se ven en la vida de la persona verdaderamente arrepentida? Verdaderamente la persona que ha puesto su fe en el Señor. Hoy está de moda decir, yo tengo una gran fe. No. Yo tengo fe que me va a venir ese dinerito. No, hermano, no confunda. Usted espera eso, y así es. Vamos a estar viendo la definición de la fe. Así que, hermanos, vamos a entrar en materia, y ahorita vamos a ver el problema central del hombre. ¿Cuál dijimos, como yo soy bien olvidado, cuál dijimos que es el problema central del hombre, hermano? Que Dios es justo. ¡Wow! Y vamos a estarlo viendo, hermanos, cómo Dios es justo y el hombre es pecador. Y vamos a estar viendo los testigos en la palabra de Dios. Por ejemplo, en el libro de Job, capítulo 25, verso 4. Miren lo que dice acerca de Dios. Dios es justo, hermanos. Job 25, 4. ¿Cómo pues se justificará el hombre para con Dios? ¿Y cómo será limpio el que nace de mujer? He aquí que ni aun la misma luna será resplandeciente, ni las estrellas son limpias delante de sus ojos. Cuanto menos el hombre, que es un gusano, y el Hijo del Hombre también gusano. Estamos hablando de que el problema central del ser humano es que el Dios del universo no es injusto, es justo. Lo testifica la palabra. Deuteronomio 32:4, miren lo que dice. Dice Deuteronomio 32:4. Él es la roca, cuya obra es perfecta. ¿Cómo es la obra de Dios? Porque viene de un Dios perfecto. Aquellos que tienen duda que la palabra de Dios tiene errores, ¿cómo puede venir la palabra de Dios que es de un Dios perfecto? Una carta con errores, no pega eso. No pega. Porque Dios es perfecto. Basado en esta justicia esencial de Dios, debe mantenerse en contra de toda violación de su santidad. Dios se mantiene en contra, como es justo, se mantiene en contra de toda violación de su santidad. Y deja ver en todo sentido que Él es santo y debe de castigar la maldad. ¿Qué debe de hacer Dios, hermanos? Porque Él es justo y santo, debe de castigar la maldad. Castigar la maldad. Hay personas que yo sé que es por ignorancia y dice, ¿y por qué es que Dios no acaba con la maldad, pues? ¿Por qué es que Dios no acaba con la maldad, pues? ¿No han oído ustedes, hermanos? Porque para Dios acabar con la maldad, tiene que acabar contigo y conmigo. Porque estamos atestados de maldad. Entonces, ¿y por qué es que Dios no acaba con la maldad? ¿Por qué no mata a todos? Pues nos tendría que eliminar a nosotros. Dios no acaba con la maldad ahorita porque Él es misericordioso, es clemente, es grande en paciencia. Démosle un aplauso al Señor, hermano. Qué lindo es el Señor. Así que hasta ahorita yo he tratado de dar testimonio
por la palabra que Dios es justo y que el problema del hombre es que, ¿cuál es el problema central del hombre? Que Dios es justo. Que Dios es justo. Y ahorita vamos a ver que todo hombre es pecador. Bien, oiga bien, no es que el hombre se hace pecador, el hombre nace pecador. Esos principios tenemos que entenderlos. Todo el que viene acá debe de entender eso, que el hombre no es pecador. O sea, no es que se hace pecador, sino ya nace pecador. Desde su nacimiento, la inclinación es a pecar, a pecar. El hombre es un ser caído, corrompido, corrupto. Por eso usted no llame, estos son corruptos, diga, él y yo también. Todos estamos corrompidos. Miren lo que dice Génesis 6:5. Génesis 6:5, después vamos a ver Salmo 51:5. Dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Y de dónde venía eso? Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, todo lo que había dentro, era de continuo solamente el mal. Alguien dijo, vio Dios a los hombres y vio que todo lo que había dentro, dijo, era como demonios. Imagínense. Salmo 51:5. Dice en la NBI, yo sé que soy malo de nacimiento. Pecador me concibió mi madre. Había una señora que nos decía a nosotros, es que mi niño no era así, dice. Aquí me lo han contaminado, decía. Mi niño no era así, dice. Conmigo no se porta así, dice. Aquí me lo han contaminado. Yo le decía, señora, eso viene del paquete. El hermano Mauricio Barriento, cuando tuvo a su primer nietecito, el hermano Mauricio ya él había sido instruido, ¿verdad? Y entonces él no dijo cuando nació su primer nieto, ay mi angelito, no. ¿Sabe cómo dijo el hermano Mauricio? Ay mi pedacito de pecado, dijo. Porque solo es cuestión de tiempo. No para que lo contamine, sino para desarrollar lo que ya trae adentro. Lo que ya trae adentro. Hermanos, el hombre es pecador en todas las áreas de su vida. Repita conmigo, después de mí, el hombre es pecador en todas las áreas de su vida. En los pensamientos, y usted no me va a dejar mentir, porque usted ya conoce a alguien que es malo en los pensamientos. Párese en el espejo y lo va a ver. Usted ya lo conoce, usted no me va a dejar mentir, hermano y hermana y amigo. El hombre es malo desde los pensamientos. Mateo 5:28. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y esto se aplica también a las mujeres. Así que estamos claros que el hombre es malo en sus pensamientos, hermano, ¿o no? Aunque algunos no están de acuerdo allá afuera, pero es la palabra. Es broma. El hombre es malo en palabras. De la abundancia del corazón sale la boca. En palabras.
Mateo 5:22, mire lo que dice. Cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo o tonto quedará expuesto al infierno de fuego. El hombre también es malo en obras. ¿En qué es malo el hombre, hermanos? En obras. Juan 3:19 dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras, ¿qué dice? Porque sus obras, ¿cómo eran sus obras? Malas. Entonces, en base a eso, que Dios es justo, y ese es el problema central, y que el hombre es pecador, ¿qué tiene que hacer Dios con el hombre, hermanos? Castigar. Vuelvo a preguntar, si Dios es justo, y Él no deja pasar la maldad, es recto, y el hombre es malo, ¿qué tiene Dios que hacer, hermanos? Castigar. Y es por eso que también hay promesas de castigo, Éxodo 32:33. Dice, y Jehová respondió a Moisés, al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. ¿Por qué Dios castiga y tiene que castigar? Porque Dios es justo. Salmo 11:6, mire cómo ese salmo dice que Dios debe de castigar, tiene que castigar, la promesa de castigo. Mire lo que dice, Salmo 11:6, sobre los malos hará llover, ¿qué dice? Calamidades, miserias, maldición. No, Dios no castiga a nadie. Pues mi Dios sí. Uno solo es el que se castiga. Mis hijos no se castigaban ellos solos. Yo los castigaba. Dios castiga. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque Dios aborrece al malo. ¿Qué hace Dios con el malo, hermano? Lo aborrece. ¿Y a dónde queda San Juan 3:16? Lo ama en Cristo. Romanos 6:23. Mire lo que Dios promete, el castigo que Dios promete. Dice, porque la paga del pecado es muerte. Así que hemos visto hasta ahorita que el problema central del hombre, ¿cuál es? Dios es justo y que nosotros somos pecadores. Hemos visto hasta ahorita que Dios es tan justo que tiene que castigar. Él promete castigar. ¿Qué promete Dios, hermanos? Hermanos, Dios no va a decir, pues sí, Salvador, ¿verdad? Yo te perdono. No, Dios tiene que castigar a Salvador. No vaya pues, no lo vuelva a hacer, mi niño. No. Argentina, pues ella fue pecadora y toda la vida y desde tal fecha y no, pues no, vaya mi niña, ya Dios no le va a hacer nada, mi niña linda. No, Dios tiene que castigarla. O castigar a alguien que se ofrezca para llevar el castigo de Argentina
y el castigo de Salvador. ¿Me van entendiendo, hermanos? ¿Va viendo usted el Evangelio? Dios es justo, el hombre es pecador, el hombre debe de castigar, el hombre debe de ser castigado. Yo, Salvador y Argentina, tenemos que pagar. Y todos los que están afuera y aquí adentro, tenemos que pagar. Y debe de castigarnos. Y no nos libramos de ese castigo porque Dios es justo. Dios no nos va, vaya pues mis niños, ahora pórtense bien de aquí para... ¡No! Dios tiene que castigar nuestro pasado. Y debe de castigarnos. A menos que alguien se ofrezca como sustituto para que lleve nuestro castigo. Y entonces Dios puede perdonarnos, pero debe de castigar. Démosle un aplauso a Jesucristo. Bueno, Orlando ya sabe que le toca, hermano. Vamos a hacer, bueno, Orlando se para allá. Se pone esta túnica que no está manchada, hermano. Cruz, me ayuda. Póngase esta túnica que está limpia. Ahí. Es para ilustrar. Voltee para allá, para allá. El hermano Orlando, el pastor Orlando, representa al pecador. ¿A quién representa ahorita? Al pecador manchado, que debe de ser castigado, porque Dios es tan justo que Él tiene que castigar, hermano, es que Él no va a perdonar así. Cruz representa ahorita a Jesucristo, una túnica sin mancha. Entonces, Orlando, ahí para ser castigado, ahí, al de rodillas, Orlando. Y Orlando está de rodillas esperando el castigo. Pero alguien en el universo voluntariamente dice: yo le voy a dar mi túnica de justicia. Le voy a dar mi túnica justa para que Orlando me dé la túnica sucia. Haya un intercambio y entonces Orlando no va a ser castigado, pero Cruz, que representa a Cristo, sí va a ser castigado. Entonces intercambien por favor, intercambienla. Y cambien de posición. Ahora Cruz de rodillas. Y Orlando de pie. Entonces, Cristo toma el lugar del pecador. Amén, hermanos. Cristo toma el lugar del pecador. Y la razón por la cual Cristo fue maltratado es porque estaba pagando por su pecado, porque Dios es justo. Y la razón por la cual Orlando no es castigado es porque Dios es tan justo que Él hizo un intercambio y ahora Orlando es tratado como a Cristo, y Cristo, que en este caso es Cruz, es tratado como Orlando. Démosle un aplauso a Jesucristo, hermanos. Gracias. Gracias. Aquí me la echan en esta bolsa, no se la vayan a llevar hoy. Sí. La solución de Dios. La solución de un Dios justo es que Él no solamente es justo, sino que Él es amoroso. Repita conmigo: Dios
no solamente es justo, sino que es amoroso. Qué precioso, qué hermoso. El amor de Dios, la buena nueva, que Dios en su amor no quiso dejar a su pueblo en su condición de pecado y miseria, sino que envió a su Hijo como sustituto. ¿Cómo lo envió, hermano? Sustituto es el que toma el lugar del otro. Y entonces por eso Juan 1:14 dice, y aquel verbo se hizo carne. Aquel verbo que era Dios se hizo carne. Hermanos, nosotros transgredimos la ley. Jesucristo la cumplió para darnos esa justicia. Segunda de Corintios 5:21 dice, al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo trató como a un pecador. Hermanos, nosotros merecíamos morir por haber pecado. ¿Qué merecíamos nosotros, hermanos? Morir por haber pecado. Pero Dios envió a su Hijo como sustituto. Y por eso Isaías 53:5 dice, Isaías 53:5 dice, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo, precio de nuestra paz, dice una versión, el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas, por sus heridas, por sus torturas, nosotros fuimos curados. Yo sé que esta historia aparece ahí en los manuales y a veces yo la modifico. Usted haga como que nunca la ha escuchado. Se cuenta allá en el Medio Oriente que habían dos gemelos. ¿Qué habían, hermanos? Dos gemelos. Uno siempre desde pequeño anduvo en malos pasos, fue rebelde y se dedicó a buchenchear y a matar en los bares, pero eran idénticos. Pero había otro gemelo, el hermano, que él desde pequeño recibió la salvación, siempre fue un cristiano de verdad. Y a pesar de que su hermano andaba en malos pasos, él siempre oraba por él y lo amaba. Cierta vez, el gemelo que andaba en malos pasos había matado en un bar y se había chispeado, como nosotros decimos, con sangre la camisa y el pantalón. Huyó a la casa, era de noche, y su hermano lo estaba viendo, porque él lo estaba esperando. Y su hermano inocente, cuando lo vio venir, le ordenó que se quitara la ropa y que intercambiaran ropa. Porque el gemelo dijo, a este lo van a matar y no está preparado. Así que yo lo amo tanto a él que voy a dar mi vida por él, pero la única manera de dar mi vida por él es que haya un intercambio. Cuando intercambiaron, en ese preciso instante entró la policía. ¿Y saben a quién se llevaron? Al gemelo inocente. Él se dejó capturar y fue. No abrió su boca ante las preguntas. Se declaró culpable.
porque las pruebas estaban. Fue condenado a morir. Y antes de morir, él dejó una carta escrita para su hermano. Y la carta decía: cuando yo me puse tus ropas, tomé tu lugar, me hice un delincuente. Y cuando yo te di mis ropas, te declaré inocente, no culpable. Y todo esto lo he hecho por una razón. Se llama amor. Esperando que este acto de amor cambie tu vida y te dé fe y arrepentimiento en aquel que dio su vida por mí. Te amo. Mataron al gemelo inocente y el alguacil le dio la carta al gemelo culpable. Y cuando el gemelo leyó la carta, lloró inconsolablemente. Y fue al juez y le dijo la verdad. El juez le dijo: hay una sentencia ya legal. Usted es inocente, usted no es culpable, el que murió es culpable. Retírese de acá. Y lo que más le tocó al gemelo malo fue que dijo: y esto lo hago por una razón. Se llama amor. Para que tú recuerdes que hubo alguien que nos amó. Y para que tú respondas con fe y arrepentimiento. Se dice que aquel hombre se tiró al suelo y Dios le concedió el arrepentimiento. A partir de ese día, ese gemelo fue cambiado por el amor que había experimentado en su hermano. Así que, hermanos, yo quiero hablar de las respuestas. La Biblia dice que Jesús ha logrado la salvación de su pueblo, de sus hijos, de nosotros. ¿Qué ha logrado Jesús, hermanos? Jesús ha logrado la salvación, amados. Yo no estoy predicando aquí una mentira, la ha logrado. Y la logró de tal manera, hermanos, dice Juan 3:16, que dio su vida. ¿Cómo recibimos la salvación lograda por Cristo, hermanos? ¿Cuál debe de ser nuestra respuesta a esa salvación lograda? Nos apropiamos de la salvación respondiendo no con obras para obtenerla, no, hermano, ese es un insulto a Dios. Nos apropiamos de la salvación no con obras para obtenerlas, no, hermano, ese es un insulto a Dios. Las buenas obras son necesarias porque las comunidades necesitan buenas obras, pero Dios no necesita buenas obras para salvarnos. Lo que Dios ve para salvarnos es la obra suficiente de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, hermanos, por eso, los apóstoles, Jesucristo, predicaron: miren, esto es lo que Dios ha hecho, Dios ya logró esto, respondan ustedes en amor. Y por eso Marcos 1:15 dice, diciendo: el tiempo se ha cumplido, las profecías se cumplieron. Dice: y el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la respuesta que Dios espera de usted
y de mí. Arrepentimiento. Pero yo ya soy una ancianita. Arrepentimiento. Yo soy un niño. Arrepentimiento. Todos somos pecadores dignos del infierno. Y entonces es que nosotros respondemos en fe. ¿En qué debemos de responder? Fe. ¿Qué es fe? Es confiar, es confianza en alguien. ¿Qué es fe, hermanos? Fe no es confiar en nuestras buenas obras. Mire, hermano, fui que yo fui virgen al matrimonio y yo no soy tan mala, yo no he andado en malos pasos, nunca he matado, incluso yo siempre he sido la niña buena. No. Esa persona seguramente va para el infierno. Porque esa persona está confiando, tiene fe, pero es falsa. La palabra fe es pistis, confiar en Jesucristo. ¿Confiar en quién? Como persona viva en cuanto al perdón de pecados y la vida eterna con Dios. Fe es renunciar a cualquier otra esperanza de ser contado como justo delante de Dios, sino solo por lo que Jesús hizo. Esa es fe, es renunciar a otra confianza para ser salvos. Arrepentimiento. La respuesta que Dios espera es fe y arrepentimiento. ¿Cuáles son las dos respuestas, hermanos? Fe y arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? No es remordimiento. No es algo superficial. Ay, mira, fallé otra vez, pero prometo que hoy te voy a ser fiel, vieja, en este 1 de enero. No. Me voy a proponer ser fiel. No. Arrepentimiento, hermanos, es un cambio de mente, pero un cambio que Dios produce en la mente. ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Un cambio de mente, paranoia, un cambio de mente, de verdad. Algo que usted odiaba, ahora lo ama. Algo que usted no se deleitaba, ahora lo ama. Yo conozco varios jóvenes de aquí que cuando venían el culto de jóvenes les era aburridísimo. Porque no se deleitaban, ellos se deleitaban en otras cosas. Y ellos decían, no, es que no he ido por esto. No he ido porque no me deleito en Dios, no me deleito en las Sagradas Escrituras. Pero cuando Dios produce el cambio de mente, produce una actitud diferente hacia la palabra, hacia las cosas que antes aborrecía, ahora las amo. En las cosas que antes no me deleitaba, ahora me deleito. Y lo que antes amaba, lo aborrezco. Y ahora es mi enemigo, y aunque todavía lucho y caigo, pero el pecado es mi enemigo. Amén, hermanos. Esas son las respuestas que Dios espera de un verdadero miembro de una iglesia local. Yo no sé si estoy hablando de cómo ganar pisto, hermanos. Allá las empresas le pueden ayudar. Ese es un falso evangelio. El falso evangelio de la prosperidad te dice 3 pasos para prosperarnos. Ese no es evangelio. Ese es un falso evangelio. Huya como a una víbora de esos predicadores y de esas falsas iglesias que le adulan a usted de cómo usted va a ser sano, de cómo usted va a prosperar económicamente, pero todo eso y solo eso es lo que enseñan. Y yo no digo que Dios no sana y que Dios no prospera, pero Dios no, el evangelio no es eso. El evangelio es que nosotros somos pecadores, que Dios es justo, pero que Dios en su amor, en vez de castigarnos a nosotros, castigó a su Hijo y ahora manda a todo hombre, no que prospere económicamente, que se arrepienta y que ponga su fe en Jesucristo. Ese es el evangelio resumido. Amén, hermanos. Huya de ese evangelio falso, de la prosperidad, de esos predicadores falsos, de la prosperidad, porque son negociantes. Ahora, el resultado de nuestras vidas.
¿Qué resultado hubo en este gemelo que contempló el amor de su hermano? ¿Cuál fue el resultado? Un cambio de vida. Y dijo, wow, no, es que esto no es un cambio de vida. Y así es, hermanos. Cuando nosotros nos hemos arrepentido y creemos en el Señor de verdad, hay un cambio que se llama la santificación, que no es lograda a leñazos. ¿Se entiende, hermano? No es lograda a leñazos. Es una respuesta, es un fruto, un fruto. Dice Romanos 6:22. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto, la santificación y como resultado la vida eterna. Es que hay hermanitos aquí, verá, que como les gusta decir chistes rojos, no son hermanitos, no hay fruto. Porque cuando hay el arrepentimiento y la fe, hermano, uno se siente mal. No es que no dice malas palabras uno, pero uno se siente mal. Y como dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas y van pasando, hermanos. Hay un crecimiento, hermanos. Hay un temor a la fornicación, al adulterio, a la pornografía. Hay un temor a todos aquellos programas que nos atan como vicios. Hay un temor, hermano, y no nos sentimos bien jóvenes si ustedes están atados a la pornografía, a programas que no deben de ver y son de verdad cristianos. Tú no te sientes bien. Tú estás adentro y el espíritu está contristado. Ahora, si tú no eres un creyente, pues tú, ¿verdad?, vives tu vida así. Y no, ahí estás atado. Pero cuando ha habido esa liberación de Dios, ya no nos sentimos bien aún cuando pecamos y aún cuando caemos. Esa es la gran diferencia. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Esto no implica perfección, pero implica un caminar, un crecimiento. Los cristianos arrepentidos deben de unirse a una iglesia local. ¿Qué deben de hacer los cristianos arrepentidos, hermanos? Deben de unirse. No pueden vivir como mapachines solos, como llaneros solitarios, comprometiéndose con otros lugares, pero no con... Yo diría que es dudoso de un cristiano que aborrezca comprometerse con la iglesia, pero que sí se compromete allá. Es bien dudoso eso. Porque la primera actitud, la primera característica que Dios obra en el cristiano, que la fe y el arrepentimiento son genuinas, es un deseo de obedecer a Dios. Y dice, no dejando de congregarse. Y no solo congregarse, sino comprometerse. Una vez hemos puesto nuestra fe en Jesucristo, nos hacemos parte del pueblo de Dios y por lo tanto debemos de unirnos a la iglesia de Cristo como miembros activos. ¿Como miembros qué? No pasivos, miembros activos. Miembro activo. Y se pone a la orden y dice, mire hermano, yo soy doctora, yo soy licenciada en esto, estoy a la orden con mi don para servir al pueblo de Dios, hermano. Yo estoy aquí viniendo, pero yo estoy ahí en lo que usted, si es a barrer, a lo que sea, hermano, a discipular, abro mi casa, hermano. El cristiano verdadero es activo. ¿Cómo es el cristiano verdadero, hermano? Por eso es que lamentablemente dicen los predicadores con tristeza que en muchas de las congregaciones las iglesias están llenas de personas no nacidas de nuevo. Personas que han levantado la mano, pero en la realidad no se ve la actividad del Espíritu en ellos. No se comprometen, nunca dan, nunca ¿verdad? Son partes activas del cuerpo de Cristo para velar por el otro. Entonces
ahí se duda si ha habido o no salvación. Reflexión. Hermanos, y si me puede poner perdón el coro, Él me perdonó, o sí, porque de tal manera, y lo cantamos por favor, listos. Hermanos, una reflexión. Yo hago una invitación a todos los cristianos verdaderos a que, habiendo experimentado ese gran amor que les acabo de recordar, no vivamos como personas no comprometidas, sino como personas comprometidas con Dios y con la iglesia. Amén, hermanos. Y aquellos que no se han arrepentido, y sé que esto es una obra de Dios, aquellos que están aquí que no se han arrepentido, no se hagan los niños buenos. No se haga el niño bueno. Usted necesita arrepentirse. Usted necesita poner su fe en Jesucristo. Poner su confianza, no en las obras, sino en Jesucristo. Qué lindo que pudiéramos orar antes de cantar. Señor, oro por aquellas personas que no te han conocido. Oh Señor, que no se han arrepentido de verdad. Oro, Señor, para que hagas un milagro como lo hiciste en mí y en muchos aquí. Oro, Señor, para que en esa persona, Señor, que yo estoy pensando, tú produzcas el arrepentimiento y la fe. Nosotros como iglesia no podemos producir, ni podemos forzar a nadie, solo podemos rogar. Oro por nuestros hijos, nuestros pequeños que desfallecen. Para el infierno van, Señor. Para el infierno van. Quizás van a ser grandes profesionales, pero futuros habitantes del infierno. Misericordia, Señor. Pongo un deseo, un clamor en los padres para que clamen en el nombre de Jesús. Ponnos de pie, por favor.